La Iglesia es la llamada a gobernar desde la justicia de Cristo. Cuando los candidatos no representan los principios de Dios, el voto en blanco puede ser el arma más poderosa que tiene el pueblo. Hola, bienvenidos a Nuestra Historia, es Testimonio, un espacio donde queremos contarles lo que Dios está hablando hoy. Hoy tenemos un capítulo muy especial que queremos compartir con ustedes y para eso nos acompaña Abel Tobón, que es pastor de una iglesia cristiana. Abel, bienvenido. Cuéntanos un poquito de la iglesia. Gracias, Jessica. Como ya lo dijo, soy pastor de una iglesia cristiana. Nace del corazón de Dios, como creo que todas las iglesias cristianas. Es una iglesia en parque, la iglesia del aire libre. El Señor en pandemia nos envía, en vez de estar encerrados en nuestras casas a través del temor, salir a las calles y más fácil extender y expandir el reino de los cielos. Y desde ahí tenemos iglesia en parque, al aire libre. Abel, que hablando un poquito de lo que se está moviendo a nivel de país, a nivel de ciudad, quisiera que fuéramos un poquito con la palabra y habláramos desde allí qué es gobierno. ¿Qué nos habla la palabra de qué es gobierno para que entremos un poquito en contexto? Tenemos que volvernos un poco en la historia, tenemos que empezar a mirar un poco en la historia del Señor. Nosotros tenemos que entender que hay un gobierno terrenal y hay un gobierno celestial. Nosotros como hijos de Dios venimos desde un gobierno celestial. Cuando nos volvemos en la historia, miremos qué quería Dios a la hora de establecer gobierno. Y cuando Él establece gobierno, si nos volvemos a lo más primitivo, es el gobierno desde los jueces. Cuando Él llama a un pueblo como tal, lo que pone para gobernar son jueces, son personas que puedan traer la justicia al pueblo. Entonces, aquel que gobierna es aquel que establece la justicia en el pueblo. Y el Señor, eso fue lo que estableció, jueces que establecieran justicia en su pueblo. El pueblo de Dios, ¿cuál es? El pueblo hebreo, el pueblo que salió de Egipto y se estableció en una tierra como tal que fue la tierra de Canaán. El pueblo como tal, viendo que se movía en toda esta tierra, que era una tierra totalmente pagana, que está sin la presencia de Dios, que cree en otros dioses diferentes al Dios nuestro. Eso se le llama pagano. Ellos viendo que esos otros reinos establecían reinados, tenían reyes, ellos quisieron tener reyes como tal, le pidieron a Dios que estableciera un rey. En el corazón de Dios no estaba tener reyes, sino tener realmente jueces, alguien que estableciera la justicia en la tierra. ¿La justicia de dónde? La justicia del cielo establecida en su pueblo, porque era un pueblo totalmente diferente al pueblo del resto de la tierra. El pueblo escoge un rey, lo que no entendió era que al escoger un rey, los errores del rey iban a recaer sobre el pueblo, que era muy diferente. Los errores de los jueces recaían sobre los jueces, mientras que los errores del rey recaía sobre todo el pueblo. El pueblo en el tiempo de los jueces se equivocó muchas veces, pero el pueblo era el que se equivocaba y como tal asumía la consecuencia de ese error. Pero vamos a ver que en el transcurso ya de la historia, cuando ellos escogen rey, es el rey el que se va a equivocar muchas veces y es el pueblo el que va a pagar todas las consecuencias de ese rey. Hoy no tenemos monarquía en Colombia, tenemos democracia como tal, pero es algo similar, es el pueblo quien escoge quién lo gobierna. Y ahí entra una palabra muy interesante. La iglesia no está llamada a ser gobernada por hombres, la iglesia está llamada a ser gobernada por Cristo, porque Cristo es la cabeza. La iglesia está llamada a gobernar la tierra, porque como parte del cuerpo de Cristo, Cristo gobierna. Nosotros somos parte del cuerpo, gobernamos juntamente con Él. La iglesia no está llamada a ser gobernada. Ahí justamente tenía una pregunta para ti, es cómo, ¿cuál es la posición de Jesús con respecto al gobierno? ¿Cierto? Porque esa es la base que nosotros tenemos como iglesia para continuar con esa misma posición. Entonces, como que nos hablaron un poquito de eso. Es muy interesante porque cuando está el gobierno de Jesús, el pueblo esperaba un rey como los reyes de la tierra, y los reyes tenían ejércitos alrededor de ellos para defenderse, ejércitos para contraatacar, y llega Jesús siendo rey, venía de la descendencia de David como tal, y no tiene ninguna característica a la de los reyes que la tierra estaba enseñada a establecer. Y eso es muy importante porque el Señor es rey,
Y cuando Él viene a la tierra, muestra cómo se gobierna, muestra cómo realmente es un rey. Y es totalmente diferente al modelo que el sistema nos ha enseñado, totalmente diferente. Vemos un rey que lo primero que hace es que se despoja de todo lo que tenía. Dice que Él se hizo pobre. Si se hizo, quiere decir que era antes algo diferente a ser pobre. Entonces se despoja de lo material para empezar a gobernar. Y Él gobierna del mundo espiritual, desde el ámbito espiritual gobierna, para extraer ¿qué? Justicia a la tierra. ¿Y a quién se le empieza a establecer la primera justicia? Él estableció justicia absolutamente todo Israel. Vemos que Israel en ese entonces estaba todavía dividido. Y vemos que había un pueblo que ellos, siendo israelitas, ese pueblo, no querían mucho, que era Samaria. Los samaritanos y los israelitas como tal no se querían mucho. Y como el Señor, como hacía parte de Israel, Samaria hacía parte de Israel, se había mezclado, bueno, es una parte cultural y histórica totalmente diferente, por eso no se querían, el Señor va a Samaria. Y en Samaria pasa un acontecimiento muy maravilloso, y es que las multitudes venían al Señor, las multitudes, pero el Señor gobernó también para los samaritanos, el Señor gobernó para los pobres, el Señor gobernó para los débiles, el Señor gobernó aún para los publicanos, para Él también gobernó el Señor. Él no vino a traer diferencias, Él vino a gobernar para todo aquel que le reconociera su reinado, que le reconociera su autoridad y su poder, y reinó en justicia. Eso es lo importante. Entonces, cuando hablamos de gobierno, tenemos que hablar de justicia. Es imposible hablar de gobierno sin hablar de justicia. Y la justicia se establece a través de escuchar a Dios. Es la única manera de establecer justicia. Hay algo que nombrabas ahí y que es muy importante, y es que Él vino a unir, ¿cierto? Él no miró ningún contexto, ninguna cultura, Él simplemente vino a unir. Y hablamos ahorita nosotros, antes de iniciar, un poquito sobre estas líneas políticas que está moviendo ahorita el sistema, derecha, izquierda. ¿Cuál es la posición de la Iglesia con respecto a estas líneas? ¿Cuál es la posición de la Iglesia con respecto al voto? ¿Cómo nos movemos los hijos que estamos escuchando lo que Dios estamos hablando hoy? Cuando vino Jesucristo a la tierra, habían también estas líneas. Vamos a ver una línea que tiraba más hacia la parte judaica, guardando todas sus costumbres, ¿cierto? Vamos a ver una línea que iba más hacia la parte romana, porque Judea como tal estaba gobernada por Roma, entonces terminó siendo como una colonia de Roma todavía, que compartía su reinado con el rey de entonces, pero el rey estaba sujeto al César. Y vamos a ver que habían unas guerrillas como tal que iban en contra de los romanos. Y cuando el Señor vino, vemos en los apóstolos que de todos escogió, ¿cierto? Vamos a ver a un Pedro, ¿cierto? Siendo Pedro, siendo muy judío, defendiendo sus principios, yéndose en contra de, de Roma. Vamos a ver de pronto a un Mateo más romano, cobrando impuestos, ¿cierto? Vamos a ver a Zebedeo de pronto siendo de pronto más guerrillero, por decirlo de una manera, donde hay más rebelión, y el Señor los llama a todos, ¿cierto? Llama a un Judas que nos representa de pronto corrupción, un poco, porque se llama el ladrón, pero era el tramposo, y mirar cómo se quedaba con algo, y Él llama a todos, eh, y de todos Él hace un reino de justicia. ¿Pero por qué? Porque a todos le va a mostrar realmente a su Padre, a todos le va a mostrar realmente lo que es justo. Entonces el Señor no vino a sectorizar absolutamente nada. Nosotros, el día de hoy, nos tienen sectorizados, si es derecha, si es izquierda, si es centro. No venimos a izquierda, derecha o centro, venimos a establecer el reino de Dios. Venimos a establecer el reino de Dios, y desde ahí la iglesia tiene que tener la posición. La posición no tiene que ser es que tenemos que irnos hacia la derecha porque la izquierda es mala, tenemos que ir hacia la izquierda porque la derecha lo ha hecho mal toda una vida. No, tenemos que estar en la mitad, tenemos que ser centro. No, es que eso no es nuestra posición está en el reino de Dios, y ahí nos tenemos que establecer, no movernos de ahí. Y desde ahí poder unir realmente el pueblo. Colombia está
totalmente sectorizada. La iglesia en Colombia está totalmente sectorizada. Entonces hay una iglesia que apoya a un candidato, otro apoya al otro, y no es que esté mal, sino que lo apoyan desde una ideología, no una ideología que provenga de Dios, que Dios no tiene ideologías, pero no desde un principio espiritual, sino de una ideología que el mismo sistema te ha vendido, la iglesia la ha comprado y ahí está. Hoy en día tenemos no tres candidatos, pero sí tres ramas por cuál votar, izquierda, derecha o centro. Entonces hay candidatos en cada uno de ellos y nos dicen que tenemos que votar por alguno de ellos. Y claro, cogemos un principio donde nosotros como parte de Colombia tenemos también la responsabilidad y la obligación de votar, porque el voto es una responsabilidad, pero también es una obligación como ciudadanos de Colombia y más aquellos que hablamos del reino de Dios. Pero nos dicen que tenemos que votar entre esas tres opciones, pero eso no es cierto. No es cierto que tengo que votar entre tres opciones. ¿Por qué? Porque el voto en blanco es también una opción. ¿Qué hace el voto en blanco? El voto en blanco lo que dice es que los candidatos que en este momento están no me representan la justicia que necesita este país. Entonces, si yo como hijo de Dios veo que entre esos candidatos ninguno representa a esa justicia, que puede impartir esa justicia, entonces yo tengo la opción de decir, ninguno me representa. Y tenemos un voto el cual va a invalidar realmente a unos candidatos que no están representando realmente lo que debe representar un gobernante. Pero cuando nos dicen que tengo que escoger, entonces yo veo a la iglesia, una parte de la iglesia dice que tenemos que votar por el menos malo. No es que nosotros como hijos de Dios no votamos por el menos malo. Nosotros como hijos de Dios votamos y escogemos a alguien que pueda establecer justicia en esta tierra. ¿Justicia para quién? Para los colombianos. No justicia para la iglesia, porque también es otro problema, que la iglesia quiere que le establezcan justicia a la iglesia. Y un gobernante de un país establece justicia para un país, en donde va a haber una parte que es cristiana, pero vamos a encontrar otra parte que todavía no conoce el Señor y también esa parte necesita justicia. Entonces ese gobernante tiene que tener la sabiduría de parte de Dios de establecer justicia. Entonces no podemos tampoco sectorizarnos y buscar el bien propio, que ese es un grave problema de la sociedad, incluyendo la iglesia, que cada uno está buscando su bien propio. Cristo no buscó su bien propio. Cristo buscó el bien del pueblo, el bien del otro. La iglesia tiene que buscar el bien del otro, porque la iglesia está bien si tiene a Cristo. La iglesia está completa si tiene a Cristo. ¿Quién necesita a aquel que no tiene a Cristo? Entonces, a la hora de escoger un gobernante, tenemos que escoger un gobernante que sepa establecer justicia para aquellos que necesitan realmente que esa justicia se manifieste, porque nosotros estamos seguros en él. Algo que hablábamos y tú lo nombrabas, y es que hay un mover con respecto al voto en blanco, o sí, una murmuración, que la gente tiene un desconocimiento de qué pasa con el voto en blanco. Entonces, bueno, como iglesia hay un voto en blanco, votamos en blanco porque nadie nos representa, porque no vemos a Cristo en ellos, pero la gente tiene temor de lo que pasa con el voto en blanco. Entonces quería como que pudiéramos ampliar un poquito de realmente cuál es la posición del voto en blanco si la iglesia decide adoptar esa posición. Ayer me decía alguien, decía, yo quiero votar, pero no quiero que mi voto se pierda. Entonces, le contaba un poco sobre el poder del voto en blanco y me decía, no, pero es que el voto en blanco se lo van a dar al candidato que más votos sume, entonces se va a perder, o eso no suma, entonces eso se va a perder. Y ese es un gran error. El voto en blanco es el arma más fuerte que tiene un pueblo. Es el arma más poderosa que tiene un pueblo. El pueblo gobierna a través del voto en blanco. Porque cuando el pueblo está inconforme con los candidatos que hay, tiene la capacidad de decir, ninguno de ustedes nos representa. Y necesitamos personas que realmente tengan los principios que nos representen. Entonces tenemos un poder gigantesco. La palabra de Dios que nos enseña que lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y el voto en blanco en este caso es lo más vil y menospreciado. Y es el arma que Dios tiene para que el pueblo realmente gobierne, para que el pueblo diga, estamos realmente cansados de que cada 4 años tengamos que escoger entre el menos peor. Porque no estamos escogiendo entre el más bueno, estamos escogiendo siempre entre el menos peor. Y desde ahí empieza
el pueblo en general decir, no, es que este es malo por esto, este es malo por este. No, es que si son malos, no podemos escogerlos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decir no estamos de acuerdo. Y hay una opción, el voto en blanco. Entonces aquí dice, Abel, eran tres opciones, derecha, izquierda, centro. Ahora usted viene y dice, hay otra opción. Entonces se divide más el pueblo como tal. No, no se trata de dividir, se trata de gobernar. Se trata de gobernar. Si nosotros estamos convencidos de que un candidato representa la justicia del Señor, vote por ese candidato. Eso sí, bajo el principio que hablamos ahora. Que nosotros escogemos a un gobernante y las equivocaciones de ese gobernante me van a afectar directamente a mí. Sí o sí. Pero cuando yo espiritualmente escojo que ninguno me representa, los errores de ese gobernante espiritualmente no tienen por qué afectarme. Me dice, pero es que al igual estar en Colombia, si la economía de Colombia se afecta, entonces también se afecta tu economía, si la salud de Colombia se afecta, también se va a afectar tus servicios de salud. Yo les digo, no. ¿Por qué? Porque yo estoy en el reino de los cielos. Mi economía depende realmente de Dios. Mi salud depende realmente de Dios. Entonces hay decisiones que ellos toman que no me cubren porque no me representan. Espiritualmente lo dejé y físicamente lo dejé marcado. Ellos no me representan. Yo no he escogido a ese representante. Como yo no lo he escogido, no tiene por qué. Esa no es mi cobertura como tal. Y desde ahí lo tenemos que dejar muy claro. El voto en blanco es una opción en el cual hay demasiado poder y que hoy en día las personas que realmente quieren gobernar este país descalifican el voto en blanco porque al descalificarlo ellos garantizan que no van a ser descalificados ellos. Que siguen siendo opción. Entonces, Abel, aquí brevemente para concluir, me parece súper especial todo esto que está saliendo y hay que entender es que estamos hablando desde una posición de iglesia, ¿cierto? Lo que debe hacer la iglesia, los que reconocemos lo que Dios quiere hablar. Entonces, concluimos que la iglesia, necesita entender cuál es la justicia de Dios para poder tomar una decisión contra un gobierno, a favor de un gobernante, de quien nos gobierna, de quien nos representa, pero también el Señor nos abre de un panorama inmenso y hay una opción de decir, no estoy conforme, no te muevas a través de lo que está diciendo el sistema y hay un voto en blanco. Entonces, bajo ese panorama, podemos decir que la iglesia tiene la capacidad en este momento de tomar la decisión, de tomar una posición de gobierno a través de ese voto. La iglesia tiene la capacidad de gobernar, porque la iglesia es la que gobierna y tiene el poder de demostrarle a los gobernantes de este país que la iglesia gobierna, que la iglesia escoge gobernantes. Quería hacer una aclaración. Es muy fácil el discurso de la iglesia debo escoger a alguien que tenga los principios de familia, de equidad, de que se encargue de los pobres y bueno, todo este tipo de situaciones de la libertad de culto. Entonces estoy buscando lo que realmente me identifica. Pero cuando uno mira en general, los discursos de la gran mayoría van dirigidos hacia ese público. Entonces, el discurso como tal de los candidatos presidenciales, siempre todos van a tener enfocados sobre la familia, sobre la economía, sobre la libertad de culto, ¿cierto? Entonces te van a mostrar lo bonito, pero a la hora de gobernar, realmente van a gobernar desde lo que hay en el corazón de ellos, no desde lo que escribió en el papel, ni que es que estudiese cuál es su hoja de vida para, no, miremos, sí, miremos la hoja de vida, pero miremos qué ha hecho en el pasado, si han apoyado realmente a la familia, si han apoyado realmente a las personas necesitadas, miremos su prontuario en cuanto a contrataciones, qué tan corruptos o qué tan ecuánimes pueden haber sido. Pero lo más importante es busquemos en el reino de Dios y discernamos el espíritu de cada uno de ellos, porque podemos ser engañados a través de un muy bonito discurso. Los hijos de Dios no están para ser engañados a través de bonitos discursos, porque tenemos el espíritu de discernimiento, podemos discernir el espíritu de ellos para no terminar siendo engañados y terminar pagando las consecuencias de haber escogido mal. Ay, gracias por este espacio, gracias por acompañarnos. Confiamos en que se haya expandido lo que queríamos hoy contarles y hablar un poquito de lo que
El Señor está hablando hoy de que la iglesia, la posición de la iglesia, que no se nos olvide que hubo alguien que murió por nosotros para dejarnos una posición de gobierno y esa es la que queremos establecer en este tiempo. Nos vemos en un próximo episodio. Jessica, muchísimas gracias por invitarme. Quería dejar claro que cuando la iglesia gobierna, tiene la obligación espiritual de pedir cuentas. Cada gobernante tiene que dar cuentas al final de su periodo. Cuando la iglesia gobierna, espiritualmente tiene derecho a pedir cuentas y los gobernantes tienen que dar cuentas de lo que hicieron, no solamente en lo terrenal, sino en lo espiritual. Y eso tiene que dar un fruto, sea para bien o sea para mal, porque la iglesia es la que gobierna, no ellos. Dios les bendiga.